¿Y si hay una comedia al nivel de Loco por Mary, que de paso te dejo un enlace arriba para que veas el resumen? Esa comedia sería otra comedia de Ben Stiller. Por eso hoy, en Resumímela, la familia de mi novia. Esta es la historia de Greg Fokker, o Fornica en español. No entendí. Greg estaba así como re enamorado de una rubia. No, tranqui. No es el mismo guión que Loco por Mary. En esta película, Greg no tiene que ganarse el amor de la rubia. En esta película están re enamorados los dos. Tanto así que después de 10 meses de noviazgo, Greg decide proponerle matrimonio. Honey? Pam, I love you. I love you too. Lástima que justo cuando estaba por pedirle casamiento a Pam, es interrumpido por una llamada telefónica de la hermana de Pam que le dice que ella se va a casar antes. Uy, no lo puedo creer. La cuestión es que en la conversación, Pam se muestra sorprendida porque su papá accedió a que su hermana se case. Ahí nomás Greg piensa, podría pedirle casamiento igual ahora y que todo realmente me importe un carajo arruinando la película, o podría pegármela de recontra caballero y pedirle la mano al padre como se hacía en los años 40, y tal vez pedirle tierras. Simio retrógrado. La cuestión es que ahí nomás Greg y Pam se suben al avión y rajan para la casa del gran Robert De Niro. I missed you so much. I missed you too, Flapjack. La cuestión, y acá es donde se empieza a armar la trama, es que Robert acá hace de un superagente de la CIA que estaba retirado y para que nadie descubra su identidad le hace creer a todos los que no sean de su familia que es un florista. Y ahí nomás el pobre Greg le lleva de regalo una plantita para Roberto. The bulb of a Jerusalem tulip. Oh, right. The Jerusalem. From the Jerusalem tulipesius genus, yes. Claramente Roberto no tiene una puta idea de plantas. En fin, la cuestión es que el pobre Greg había perdido las maletas en el aeropuerto, así que no tenía ropa para ponerse y le termina prestando algunas cositas al Robert De Niro para que no ande en pelotas por la casa. Ya durante la noche se disponen a disfrutar de una hermosa cena familiar donde transcurre un sinfín de locuras. Digo, si yo tuviera a este muchacho en mi mesa, realmente no sé lo que le haría. De repente, al pobre Greg se le ocurre brindar con una botella de champán para quedar re bien con los suegros, con tanta mala suerte que cuando destapa la botella, el corcho sale directamente disparado hacia un jarrón que estaba arriba de la chimenea y que contenía los restos de la difunta madre de Roberto. O sea, qué mala idea tener los restos de tu mamá incinerada bien alto y arriba de la chimenea. Y peor aún, que después que se rompa en pedazos contra el piso pase esto. No. Jinxie, no. Oh my God. Qué mal que estaba saliendo todo. Imagínate cómo estaba el pobre Greg. La cuestión es que para ponerlo un poco más contento, Pam decide darle un masaje especial. It's still in Chicago time, and we both know there's only one way to make Mr. Winky go away. Right? And there it is. Y si pensaste que Greg la iba a poner, entonces olvídate. Ahí nomás cae Roberto y decide poner orden en la casa. I'm a realist. I understand it's the 21st century, and you've probably had premarital relations with my daughter. But under our roof, it's my way or the Long Island Expressway. Quizás suene un poco machista, pero la verdad que estoy de acuerdo con Roberto. En mi casa no, pero me interesa saber tu opinión, así que déjamelo en los comentarios. ¿Qué haría si tu hija lleva al novio a su casa y deciden de repente tener relaciones sexuales? ¡Hijos de puta! Y ya que estás, suscríbete al canal que me recontra ayudás. ¡Por favor! Sí. Sigo. La cosa es que el otro día conocemos al resto de la familia. Hello. Oh, look, somebody had a little visit from the hair fairy. Y ahí nomás, todos juntos, nos vamos a visitar a quien va a ser el padrino de la boda, que es nada más y nada menos que Owen Wilson. Oh my God, Greg. I was sure I told you. Kevin is Bob's best man. This is his place. Kevin, your ex-fiancé. La cosa es que Owen es un exnovio de Pam, que es muy amigo de la familia y el mejor amigo del novio de la hermana de Pam. Bueno, tenía que estar en la película. Bueno, qué escritores tan flojos. La cosa es que Owen hace de lo que vendría a ser el mejor tipo del mundo, lleno de plata por donde lo mires y soltero, así que realmente me pregunto, si es tan buen tipo, ¿por qué carajo lo dejó Pam? El amor no tiene explicación. Encima en un momento de la peli aclara que tenían una relación física muy acalorada. ¿Por qué carajo lo dejaste, Pam? No sé.
La cosa es que en una de las mejores escenas de la película, los personajes se disponen a jugar un vóley sobre el agua con tanta mala suerte que Greg hace un remate que termina complicando un poco las cosas para la hermana de Pam. En un fin de semana para el olvido, encima de todo lo que venía pasando, en un momento al pobre Greg se hincha las pelotas y mientras trataba de agarrar al gato que se había escapado de la casa, decide subir al techo a fumarse un cigarrillo con tanta mala suerte que uno de los cigarros se cae en hojas secas y de repente se va todo al recarajo. Si prestamos atención, vamos a ver que cuando se están incendiando las sillas y todo eso, vemos que en el altar donde se iban a casar los novios parece haber una explosión tipo una bomba. ¿Habrá querido asesinar Owen a los recién casados? Encima de todo, el gato termina perdido por ahí y justo cuando vos pensabas que las cosas no podrían ir peor, ¡agarrate! A Greg se le ocurre agarrar otro gato parecido y pintarle la cola para hacerle creer a todos que era un héroe que había encontrado el gato. Pero, de noche, cuando todos habían salido a comer, al lindo gatito se le ocurre ponerse a jugar con el vestido de novia y ahí sí se termina de ir todo al recontra carajo. Ya con el vestido destrozado, los muebles incendiados, la cara de la novia desfigurada y el pobre Greg totalmente excluido de la familia, no queda otra opción que tomarse el palo y ahí nomás el pobre Greg se dirige al aeropuerto. La cuestión es que Pam se da cuenta de que realmente ama a Greg y que realmente todo lo que pasó fue porque Greg es muy buen tipo y quería hacer las cosas bien con ella y con el papá. Justo en ese momento Roberto la ve y piensa: la verdad que soy medio boludo y no me tendría que meter en la vida de mi hija. Si ella quiere al Greg, le vamos a dar al Greg. Y ahí nomás se va al aeropuerto y le dice: Gaylord Fokker? Will you be my son-in-law? Y ahí nomás todos quedan felices y contentos hasta la segunda parte, que si te gustó este resumen, hacémelo saber en los comentarios y en breve te subo la segunda parte. ¿Sabías que esta película en realidad es un remake de otra película similar de 1992? ¿Cómo qué? La cosa es que Universal compró los derechos y decidió que Steven Spielberg la dirigiera, y encima que actuara Jim Carrey, imagínate. A la pelota. La cosa es que los dos la rechazaron y después quedó como quedó. Si querés ver la película original, abajo te dejo un enlace, pero no la pude conseguir con subtítulos. Te dejo un enlace para que veas la original y también para que veas la que acabo de resumir. ¡Qué bien! Crítica final. Una comedia para ver una y otra vez. Yo creo que el éxito de esta película radica más que nada en poner en el lugar del personaje al espectador. Digo, si esto te pasara cuando vas a conocer a la familia de tu novia desde afuera sería muy gracioso, pero internamente te lleva a sentirte mal por el personaje. Quizás algunas cosas son ciertamente forzadas, pero el guión, en mi humilde opinión, es bastante sólido y no tan exagerado como en otras comedias. Es una película altamente recomendable. Y entonces Christopher me dice: ¿por qué no haces la segunda parte? Y yo dije: y dale. Y por eso hoy, en Resumímela, la familia de mi novia, parte 2. Si no tenés la más pálida idea de qué película te estoy hablando, bueno, entonces tenés un tumor cerebral, andá a hacerte ver, o podés mirar el resumen en mi canal, sí. Eso es mejor. ¡De acá! La cosa es que todo había terminado muy bien en la primera película, tanto así que fue un éxito de taquilla, y como esto es un negocio, la familia de mi novia no tardó en tener secuela. Creo que es muy obvio que sí. Y para que no haya dudas del éxito, no tuvieron mejor idea que traer más actores y básicamente hacer un copiar-pegar con el guión, con algunas variantes de los chistes, y así nació La familia de mi novia 2.0. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. La película inicia con Greg atendiendo un parto y desesperadamente llamando a un médico, porque claro, él es un enfermero. ¿Usted no es doctor? No, enfermero. No es enfermero, no es doctor. Los hombres no hacen esto. Yo creo que lo primero que pensaron los guionistas fue: el chiste de que es enfermero es muy bueno, metámoslo al principio de la película. Bueno, qué escritores tan flojos. En fin, la cosa es que todo parecía ir bien en la vida de Greg, todavía no se había casado con Pam desde la primera parte, pero la vida le sonreía. Grace, recibí a mi primer bebé. ¿En serio? Tanto así que deciden armar un viaje para conocer a los padres de Greg, y así que ahí nomás se suben nuevamente a un avión para ir a visitar al Robert De Niro, que esta vez tiene una nueva misión. No lo infantilices, háblale como adulto.
Resulta que la hermana de Pam, la que se casó en la primera parte, ya había tenido un hijo que por lo que se ve parece que tiene como 4 años. O sea, pasaron 4 años entre película y película y Greg todavía no se casó con Pam. ¡Pedazo de boludo! La cosa es que como la hermana estaba de viaje, le dejaron el pibe a Roberto para que se lo cuidara, y este no tuvo mejor idea que hacerle una teta de plástico para que no se olvide de la madre. Ahora de la papa. La glándula paparia. Es claro que esta película tuvo una calificación más baja que la anterior, pero tranquilo, no te va a decepcionar. La cosa es que luego de esta breve reunión deciden ir a conocer a los padres de Greg, de los cuales ni ellos ni nosotros teníamos la más pálida idea de sus características, pero para que el éxito sea seguro, metemos al gran Dustin Hoffman y a Barbra Streisand. Oh, no seas tímido, ven acá. Hola, hola, hola. Obviamente las personalidades tienen que ser totalmente contrastantes, si no, no habría película. Es por eso que mientras el Roberto es un tipo súper rígido y bien tradicional, Dustin es un fiestero extrovertido que no le importa nada. Y mientras la mamá de Pam es una calladita y sumisa, Bárbara es sexóloga. O sea, imagínate para dónde va la cosa. Y si pensabas que los contrastes terminaban ahí, bueno, pensaste mal. Resulta que el Roberto había venido en un motorhome súper espectacular y equipado con un montonazo de cosas y había pensado que en lugar de dormir en la casa de los papás de Greg, iba a dormir en este super motorhome. Pero de haber sucedido esta situación, no tendríamos película, así que ahí nomás nos encontramos en el duelo épico de mascotas con un claro vencedor. Esta situación, más allá del humor, estuvo hecha a propósito para arruinar el baño de la camioneta y obligar a los padres de Pam a dormir en la casa de los papás de Greg. Pero solamente arruinaron el baño. Era necesario que durmieran en la casa, total, lo único que no andaba era el baño, pero la cama sigue estando igual. No sé. Yo creo que la mejor solución era hacer explotar la camioneta, pero creo que alguien pensó... Aquí no hacemos esas cosas. Además de violento, no hubiese sido de ayuda para continuar la película, como te vas a dar cuenta más adelante. Además, si no estaban todos juntos en la casa, no iban a poder disfrutar de la compañía. Hey, ¿Sí? llegas justo a tiempo para escuchar cómo perdiste tu virginidad con Isabel. En fin, la cosa es que terminan todos durmiendo en la casa, viviendo desopilantes aventuras. Oigan, estaba... ¡Ay, no! ¿Sabes lo que significa el sombrero en la puerta? Pero esta película no podría continuar si no desconfiamos de Greg, exactamente como sucedió en la primera. La cosa es que como el baño estaba roto, Dustin lleva a Roberto con el mejor mecánico de la ciudad. Esto es un terrible punto a favor para la película. Es increíble que hayan conseguido un actor tan parecido a Ben Stiller. La verdad, punto a favor para los guionistas. ¿Qué pasó acá? Resulta que Greg había perdido la virginidad hace 15 años con la mucama y el pibe este, justo, es hijo de la mucama y tiene 15 años. La cosa es que el Roberto lo mira y piensa, me parece que el Greg está mintiendo y tiene un pibe oculto. Podría ir a preguntarle cómo haría cualquier ser humano en esta situación, o podría tomar una muestra del cabello del pibe y compararla con el de Greg, gastando así recursos del gobierno innecesariamente, como hacen en Argentina. Sí, eso haré. Es como un síndrome. Es un pelotudo. De mientras, nos vamos enterando que Pam está embarazada y que sería una catástrofe que Roberto se enterara porque... Bueno, realmente no lo sabemos muy bien. Es probable que Roberto sea un terrible golpeador de mujeres, pero no le veo mucho sentido de ocultarle esto. Sí, se va a enojar, sí, no le va a gustar nada, pero bueno, Roberto, la vida es así. Pero no, como esta es una comedia de enredos, no le decimos nada y ahí nomás empieza el quilombo. Esto se va a poner feo. La cosa es que todos se van de fiesta para festejar no me acuerdo qué cosa, y ahí nomás el Roberto lo encara al Greg y le pregunta si tiene o no tiene un pibe escondido. ¿Pudiste conversar con tu hijo? Jack, jamás había visto a ese muchacho. Pero Roberto, ya le sacaste una muestra para el ADN, encima vas y le preguntás, ¿qué clase de agente secreto sos? No cabe duda que es un estúpido. La cosa es que Greg, muy nervioso porque no quiere que Roberto se dé cuenta del embarazo de Pam, le dice que no sabe de lo que habla y ahí nomás Roberto le vuelve a preguntar, pero amablemente. Te inyecté una alta concentración de pentotal sódico, el suero de la verdad. La cosa es que con el suero de la verdad en sus venas, el pobre Greg empieza a decir cosas como que le gustan las tetas de su mujer, pero también las de su suegra, y finalmente revela el terrible secreto. Jack, Pam está embarazada. ¿Fornica? Fuera.
Ahí nomás, Roberto se da cuenta de que está más solo que Hitler en el Día del Amigo y que toda su familia le mintió en la cara y no tiene mejor idea que irse del lugar. ¡Espera, Jack! ¡Papá, no lo hagas! ¡No te atrevas a hacer eso! ¡Oh, Jack! Ahí nomás, Dustin y Greg deciden ir en busca de Roberto con tanta mala suerte que se chocan con el policía más violento de la ciudad y que en lugar de hablar decide usar un método más efectivo para neutralizar a los que superan el límite de velocidad. ¿Se ve? Que son jodidos los policías de la zona. ¡Pase a detenerse! ¡Ay, madre santa! ¡Le disparó a mi hijo! ¡Alto! Mientras tanto, Roberto tiene una charla filosófica con su nieto que le explica que en realidad el equivocado es él. A veces creo que tú eres el único con el que puedo hablar, Jackie. Ahí nomás Roberto entiende finalmente todo y decide volver, pero con la mala suerte de encontrarse a Dustin y a Greg en el camino. Tras tú da un paso atrás. ¡Yo no daré un paso atrás! ¿Lo harás o serás guardia de seguridad en un asilo para ancianos en Point Beach? ¡Permanezca calmado! Después de un exceso de violencia policíaca y con algunos chistes para condimentar la situación, ¡Tiene una boobie de goma! Dustin y Greg, y Roberto, claro, quedan encerrados en la comisaría, charlan sobre todo lo que pasó y finalmente deciden arreglar sus diferencias. Ahí nomás aparece Owen Wilson porque sí. Y finalmente Pam y Greg se casan y todos felices y contentos. Crítica final. En líneas generales la comedia no tiene la frescura de la primera, pero ojo, no me malentiendas. Es para verla una y otra vez. Es muy entretenida, no te va a decepcionar, pero si te pones a analizar bien, es básicamente el guión de la primera con algunas modificaciones y un poco más de excesos en los chistes. Las actuaciones son espectaculares, pero el que se lleva todos los aplausos, en mi humilde opinión, es el Motorhome. Tiene hasta cuarto secreto. ¡Sos un hijo de puta! Dicen por ahí que el papel de Dustin se lo habrían ofrecido a Robin Williams. Me hubiese gustado verlo en el papel, pero no quedó mal la película así. Tiene un 7 en mi calificación personal. Y como no hay 2 sin 3, entonces llega La familia de mi novia, parte 3, la última parte de esta épica saga que no te podés perder. Particularmente y para mí, esta es la más floja de la trilogía. ¿Y por qué? Te lo voy a contar en este video. Por eso hoy, en Resumímela, los pequeños fuckers. La historia comienza como 5 años después de la segunda, ya con Greg y Pam casados, y si te acordás que en la 2 Pam estaba embarazada, entonces te va a sorprender con que ahora tuvieron gemelos. Ir por los niños, llamar al pintor, conseguir la leche, sí. También iré a la casa para ver cómo va todo. Sí, no se parecen en nada, pero quédate tranquilo, tampoco le aportan absolutamente nada a la trama. Bueno. La cuestión es que también nos vamos a enterar de que el Dr. Rob, que era el marido de la hermana de Pam, parece que le metió los cuernos y se terminaron separando. ¿Esto importa para la trama? Bueno, más o menos, y ahora te cuento por qué. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. La cuestión es que Roberto está recontra enojado con el Dr. Rob, imagínate, le metió los cuernos a la hija, y en vista de esta situación, y porque también se acerca el cumpleaños de los gemelos, decide ir a romperle las pelotas al pobre Greg para asegurarse de que no le meta los cuernos a Pam. Pero estoy entrenado para detectar ese comportamiento y la verdad es que estaba tan ocupado con Fornica que el Dr. Bob voló bajo mi radar. Seguramente te preguntarás si a Roberto le importa qué pasó con su otro nieto, el de la 2. Natalia Oreiro nos contesta. La verdad, me chupa esta y la mitad de esta. La cosa es que la familia está reunida de vuelta y seguramente te preguntarás qué pasó con la mamá de Greg. Bueno, la cosa es que le fue tan bien con el negocio del sexo que se puso un programa de televisión. ¿Tiene esto alguna relación con la trama? Spoiler, para nada. ¿Sabes de qué se trata el episodio de la semana? Usando los últimos juguetes sexuales para encender tu vida amorosa. En cambio, el papá de Greg decidió ir a aprender flamenco a España porque sí. Y seguramente te preguntarás si esto también tiene alguna relación con la trama. Y la respuesta sigue siendo no. ¿Papá? ¿Dónde estás? No vas a creer, estoy en Sevilla, España. ¿Qué estás haciendo en España? Estudia. ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, se ve que el guionista no supo cómo meterlos en la película, pero como tenían contrato para la tercera, decidieron que lo mejor es que hagan un par de pequeñas apariciones. ¡Ándate vos! Después de estos cameos innecesarios, volvemos con Greg, que resulta que es tan buen enfermero que decidieron ascenderlo a... bueno, supongo que a enfermero en jefe. Y como siempre, todo venía saliendo bien en la vida de Greg. Ya estaba casado, vivía con sus hijos y como teníamos que exprimir más la historia, vamos a inventar una contraparte femenina a cargo de la sensual Jessica Alba. ¿Lo entiende, enfermero Fornica? Soy Andy García.
resulta que Jessica es una visitadora médica que andá a saber por qué le pide a Greg que promocione un producto similar al Viagra, pero como es Jessica Alba, vamos a tratar de colocar alguna imagen que haga referencia a lo sexual, y es por eso que tenemos una escena donde poner un enema en el culo de un paciente trata de parecer graciosa y sexy al mismo tiempo. Señor, ¿por qué no estira la pierna izquierda y pone su rodilla derecha pegada al pecho? Relajará las cosas ahí abajo. Es en este punto donde te das cuenta de que la franquicia está agotada porque no hicieron más que repetir el chiste de las anteriores y no salió de lo mejor. Bueno, la cosa es que Jessica no es más que el pie para que Roberto desconfíe de Greg y más que tetas y culos, no va a aportar mucho más a la película. ¡Ah, sí! La cosa es que Greg decide no contarle nada a Pam acerca de Jessica, así no se pone celosa. En ese momento aparece Owen Wilson porque, bueno, a esta altura de la película, ¿por qué no habría de hacerlo? Y le pide consejo a Greg sobre cómo puede pedirle matrimonio a la novia. Así es, amigos, tiene novia. Pam, ¿hay forma de que se acerque a la compu Greg? Es que quiero pedirle un consejo sobre algo, aunque no lo creas. O sea, la trama no tiene el más mínimo sentido. Digo, jamás vimos una relación cercana entre estos dos personajes en las otras películas. La verdad es que es muy sacado de la galera, pero en fin. La cosa es que Greg le dice a Owen que le pida matrimonio hablándole con el corazón, y la novia de Owen le mete una patada en la cola y lo deja tirado. Bien, ¿dónde estás, Svetlana? ¿Sí? O mejor dicho, la futura señora Rowley. Terminó conmigo. A ver. Owen es un millonario con yates, propiedades y andá a saber qué más. ¿De verdad la novia le va a decir que no? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Bah, si el guionista lo dice, debe ser así. La cosa es que esto provoca que Owen participe más en la película. ¿Y por qué? ¿Para qué? Bueno, resulta que Greg había comprado una casa y era el lugar donde se iba a hacer la fiesta de cumpleaños de los hijos. Pero resulta que el trabajo se lo estaban haciendo unos albañiles argentinos que andá a saber por qué le hicieron un agujero en el patio. El asunto es que tuvimos que excavar para sacar 20 metros de tubería llena de raíces ahí abajo. ¿Tiene esto algún sentido? No sé. La cosa es que, claro, Roberto y Greg se recalentaron porque los estaban estafando y deciden tomar las cosas por su cuenta, moviendo el camión que estaba enfrente de la casa. El camión estaba lleno de tierra, pero había más tierra en el patio. Bueno, realmente no entiendo muy bien qué carajo estaban haciendo, pero ahí nomás Greg decide sacar el camión y cuando lo estaciona, pasa lo que tenía que pasar. ¡Hermano! ¿Está bien? Bueno, la cosa es que como Greg tenía que pagar la escuela de los chicos, en otra de las tramas innecesarias de la película, decide dar una charla sobre el Viagra para que puedan sacar un poco más de plata y demostrarle a Roberto que tiene un gran sostén financiero. ¿El padrino fornica? ¿El padrino fornica? La cuestión es que Roberto ve unos mensajes de Jessica en el celular y decide seguirlo para ver efectivamente que el Greg no se esté haciendo el vivo. La cosa es que Greg logra esquivarlo y Roberto vuelve a casa solo para encontrarse que su mujer está más caliente que la inflación en Argentina y andá a saber por qué decide tomarse una de las muestras de Viagra que tenía guardada Greg. Sostengo. La cuestión es que el amigo de Roberto no quería terminar la fiesta y cuando Greg vuelve de la charla y lo ve en esta situación, decide, a pesar de no ser médico, ponerle una inyección en el amigo. 3. O sea, imagínate el trauma que le dejan al pobre pibe después de ver esta situación. ¡Mamma mía! 50 años de psicólogo. Ahora, se nota el cambio generacional porque realmente la mayoría de los chistes están terriblemente trillados, pero bueno. La cosa es que, como la casa de Greg no estaba en condiciones para la fiesta, Roberto sospecha que Greg es un mujeriego y le dice a Pam que vuelva con Owen, y encima Owen quiere hacer la fiesta en su casa. El Greg se pone como loco y los manda a todos al carajo. ¡Gracias! No quiero ser el estúpido padrino fornica. Ahí nomás, y para que la peli no decaiga, resulta que Jessica estaba por el hospital dando vueltas y le dice al Greg que lo lleva a la casa, pero como no quería estar solo, le dice que lo lleve a la casa donde se iba a vivir, que no había nadie, y claro, pasa lo que tenía que pasar con Jessica Alba en la película. ¿Puedo ver más fotos de tus hijos? ¿Tiene alguna razón de ser esta situación? Bueno, es muy obvio que es porque el guionista así lo quiso, porque realmente es todo muy tirado de los pelos. Esto tenía que pasar porque justo, Roberto puede ver por la ventana que sus sospechas eran ciertas. La cuestión es que el pobre Greg es un alma inocente que en realidad no quería estar con Jessica, pero como Jessica se tomó 3 Viagras porque sí, entonces la situación tiene el remate que la participación de Jessica en la película merecía.
Ya con tramas innecesarias y personajes desperdiciados por todos lados, llega el momento cúspide de la película que nos va a ofrecer algo que no vimos en las otras. Resulta que Greg se arregla, va al cumpleaños y lo invita a Roberto a comerse una tortita. ¿Qué haces? Ahí nomás tenemos la pelea del ciclo entre Greg y Roberto, donde por cuestiones de la trama no va a haber ningún ganador porque resulta que Roberto se infarta. ¡Revés! 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 Rayos. Ahí nomás el Roberto ve que Greg se pudo hacer cargo de todo y se pone muy contento y lo acepta como el futuro sucesor a jefe de familia. Tú eres el Greg Fornica. Los gemelos tienen su cumpleaños, Greg y Pam terminan juntos y felices y parece que los papás de Greg y Pam van a mudarse cerca de ellos para poder seguir acompañándolos en un merecido final de la saga. Y que siga así porque realmente meter una cuarta parte sería una tragedia. Mudaremos a Chicago. No, en serio, vendimos la casa. No, si ellos se mudan, nosotros también. Crítica final. Sin lugar a dudas, la más floja de todas. Realmente si te la pones a ver con lupa, la trama es débil, los chistes son repetidos, hay personajes que no tienen razón de ser y lo más triste es que son buenos actores que son terriblemente desperdiciados. Todo esto pasó porque varios actores y particularmente Dustin Hoffman quería cobrar un montón de guita, entonces como llegaron a varios arreglos, las participaciones fueron reducidas acortando tramas y dejando lo que fue la película que pudiste ver. La peli es entretenida, pero es un capítulo más que en mi humilde opinión podría haber sido mejor escrita y dirigida, pero en fin, es una opinión. ¿Y vos? ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale un me gusta y compartilo, suscríbete al canal que me recontra ayudás. Nos vemos en el próximo resumen. Chau, chau. ¿Te gustó tanto como a mí?